El micrófono, como este, es herramienta de trabajo en radio y en televisión. De la misma manera, el libro es una de las herramientas de trabajo para la libertad. No siempre es así y se utiliza el libro como arma. De eso hablamos hoy en Miradas y, por supuesto, echamos un vistazo al cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Había una bruja. En este caso, no era una bruja, era un brujo, el malvado dios Ares, encargado de destruir todo lo que encontraba a su paso, destruyendo los libros, los cuentos, destruyendo las bibliotecas y lo peor de todo, destruyendo a los cuentas. Una mañana de primavera, allá por el año 1830, mi hermano Jack y yo nos dedicábamos a escribir cuentos, cuando la diosa Atenea nos hizo un segundo regalo, un maravilloso don, el don de no solo escribir cuentos, sino también de contarlos. Fue así como aquella mañana de primavera los hermanos Grimm nos convertimos en cuentos. Sí. Y pasaron los días, y pasaron las semanas, y pasaron los meses, y pasaron los años, y pasaron algún que otro siglo, incluso hasta llegar a una mañana de primavera lluviosa como la de hoy, allá por el año... ¿En qué año estamos? 2015. Ah, 2016. Una mañana de primavera, allá por el año 2016, algo terrible sucedió. Mi hermano Jack se encontró con el malvado dios Ares y este le echó una maldición y lo encerró en un cuadro mágico, en el cuadro mágico de la biblioteca de los libros perdidos. ¿Os habéis asustado? Bueno, yo he visto allá a un niño y allí a una niña y allí a una maestra y allí a un maestro dar un salto en su asiento. Pues debéis saber una cosa. No debemos tener miedo. Porque lo que ocurre dentro de los libros, aquí, se quedan atrapados esos miedos. Aquí, dentro de los libros. Y ahora que ya sabéis lo que le ha ocurrido a mi hermano Jack, es muy importante que prestéis atención, porque será gracias a vosotros que algún día yo, Will el Cuentacuentos, junto con mi hermano Jack, podamos destruir el encantamiento, el hechizo, y así conseguir que mi hermano Jack salga del cuadro mágico en el que está atrapado. Por cierto, ¿queréis conocer a mi hermano Jack Grimm? ¡Sí! Bien, sí que os aviso que es un poco dormilón, a veces testarudo y un tanto travieso. ¿Conocéis a alguien con esas características? Sí. Bien, pues creo que será importante que lo avisemos, aunque a veces se queda dormido y ya que es muy temprano. ¡Jack! 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 ¡Jack!
¿Os he dicho también que es un poco sordo? Pues os lo acabo de decir. Así que necesito vuestra ayuda para que lo llamemos, ¿de acuerdo? A la de 3, por favor, ayudadme a llamarlo. 1, 2 y 3. Se nota que es lunes por la mañana porque no he visto ni he escuchado la suficiente energía para quizás conseguir despertar a mi hermano ya. Así que vamos a volver a intentarlo, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. Creo que no. Será mejor que lo intentemos una última vez. Aunque sospecho que ya sé cuál es el motivo. Quizás esos profesores no están ayudándonos. Así que será mejor que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, gritemos a los 4 vientos el nombre de mi hermano y quizás así consigamos despertarlo. ¿Estáis preparados? ¡Sí! 1, 2 y 3. ¡Ay! ¡Jack! ¡Buenos días! Ya era hora de que despertaras. Estábamos aquí impacientes. Estoy muy cansado de estar aquí encerrado, ¿eh? Sí, ya sé que es muy bonito estar rodeado de libros y de cuentos, pero a veces me gustaría salir al mundo real. Sí, ya sé que quieres salir de nuevo, pero para romper el encantamiento necesitamos contar cuentos, historias y leyendas. Ya sabes que de esa forma conseguiremos una esfera, una bola mágica y conseguiremos romper ese encantamiento. Sí, pero ya sabes, ese malvado Dios sabe. Me encerró aquí y hasta que la diosa Atenea no nos regale muchas bolas mágicas, no podré salir de aquí. Ya, por eso es importante que sigamos contando historias. Ya sabes eso, que la diosa Atenea nos regala una bola mágica cada vez que conseguimos acabar un cuento, gracias a la ayuda de los pequeños lectores. Es la única manera de romper el hechizo. Así que será mejor que nos pongamos manos a la obra. Eso es lo que hay que hacer, contar muchos cuentos, Claro. leer muchos libros, cuando más, mejor. Antes podré salir de aquí. Mira, mira cuántos libros hay. Jack, me gustaría hoy, sí, en este año en el que estamos, quizás contar, Jack, una historia. Bueno, una historia que encierra muchas historias. Es una historia de un caballero hidalgo. Creo que le llamaban Don Quijote. Está por aquí, creo que lo he visto antes. Sí, búscalo, por favor, Jack, en tu biblioteca mágica. ¿Qué tiene ahí, buen hombre? Una historia, que va a ser más que una novela, mejor que un libro de caballería. Libros de caballería. ¿Pero es que acaso sois escritor? Escritor e historiador. Y aquí tengo una historia aún inconclusa, que oí hace algún tiempo, de un caballero y una dama, Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida. ¡Pardiez! ¡El caballero vizcaíno! Le doy 5 maravedíes por estos papeles. 5 maravedíes por algo que va a ser un pelotazo, que menos que medio real. Pues si es medio real, cuente con ello. Tenga. ¿Y por qué tanto interés? Pues verá, señor Berenguer. Benengeli. Eso, Benengeli. Yo soy también un gran lector e investigador de los temas de caballería. De acuerdo, acepto su oferta. Se lleva un gran tesoro, y no olvide que fui yo quien se lo puso en las manos. Cuéntelo bien, y la gloria será eterna.
Bueno, el triunfo de momento ha sido suyo, que me ha sacado medio real, señor Berenjena. Benengeli, gran lector e investigador, pero si ni siquiera puede pronunciar un nombre. Adiós, señor Cervantes. Vaya, vaya, la historia de Don Quijote. Pero ¿con qué palabras contaré esta espantosa hazaña para hacerla creíble en los siglos venideros? Porque hay alabanzas que no cuadran cuando hay hipérboles, sobre todo las hipérboles. Y ahora, para que vean lo tiquismiquis que es Cide, conoced la historia de lo que aconteció a Don Quijote con María Torres. La obra de Cervantes yo creo que es bueno que se esté reivindicando más allá incluso de su obra emblemática, que es las hazañas de Don Quijote, las novelas ejemplares, como tú dices, el teatro. Y también otro apartado, la reivindicación y la recuperación de la propia biografía del escritor, ¿no? de la biografía de Cervantes. Creo que tanto la recuperación de su obra, más allá del Don Quijote famoso, y la recuperación de su propia biografía es algo a los que estamos obligados todos los que de alguna manera estamos relacionados con el mundo del libro y el mundo de la cultura en general. De hecho, en Jerez, especialmente, yo lo repito cada vez que tengo ocasión para ello, el mayor homenaje que la ciudad hace año tras año a Cervantes y a su obra es la existencia de la propia biblioteca municipal, ¿no? Que es una biblioteca de la que este 23 de abril se cumplen 143 años, pero que se creó precisamente en homenaje a Cervantes. El día de la inauguración de la biblioteca fue precisamente un 23 de abril de 1873, lo que la convierte en la municipal más antigua de Andalucía. Ese es el homenaje que, sin quererlo, la ciudad de Jerez hace todos los años a Cervantes y a su obra. La biblioteca tiene una importante colección cervantina. Hay que recordar que en el año 93 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con la Asociación Andaluza de Libreros y la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, premió o reconoció que en la biblioteca jerezana se encontraba la biblioteca de temática cervantina más importante que se conserva en la comunidad andaluza, ¿no? Y se hizo un acto de homenaje con ese motivo en el año 93, coincidiendo también con ese 23 de abril, Día Internacional del Libro. Este año hemos inaugurado una exposición dedicada en esta ocasión no al Quijote. Ha habido otras exposiciones que nosotros hemos realizado destacando piezas de distintas ediciones del Quijote, algunas muy relevantes, pero en esta ocasión hemos querido poner el foco sobre la figura de Cervantes, con la exposición Cervantes y Jerez. Y en esa exposición recogemos especialmente los aspectos de la biografía y de aspectos relacionados con la obra cervantina, donde Jerez ha tenido alguna digamos, influencia o alguna repercusión. Y pongo por caso el tema de la biblioteca, pero pongo por caso también la edición de una edición jerezana del Quijote, dirigida por el jerezano Ramón León Maínez, que fue un experto cervantista, y que es una pieza singular y muy rara de observar en una biblioteca pública, y que la tenemos expuesta en la exposición. El Boletín de los Cervantistas es una revista de difusión de la obra cervantina que se creó en el siglo XIX y que fue dirigido también por este jerezano León Maínez. También otros elementos que recreamos y que destacamos en la exposición es el intento prácticamente colosal que hizo la empresa de los hermanos Jurado, la imprenta de los hermanos Jurado, de sacar en los años 50 una edición de gran bibliofilia del Quijote, ¿no? Fue una edición en 5 volúmenes que se tardó en sacarla 2 décadas y que está decorada
por casi 500 grabados del también jerezano y magnífico artista que fue Teodoro Miciano, ¿no? Y por último también destacamos en esta exposición la obra relacionada con el Quijote de un pintor como fue Carlos González Ragel, con su esqueletomaquia, donde las figuras humanas están representadas por esqueletos y donde hay una serie dedicada al mundo cervantino y en concreto al mundo del Quijote. Y como elemento complementario aparecen unas figuras de escenas cervantinas y de escenas quijotescas realizadas por el artista local Carlos Hermoso Ríos con la técnica de la cartonflesia, es decir, con la técnica de, utilizando el cartón, recrear determinadas escenas del Quijote y hay en cada una de las vitrinas de la exposición una escena recreada con la técnica de la cartonflesia, lo que demuestra de alguna manera que todavía los artistas, en las más variadas técnicas, todavía se sienten atraídos por el mundo del Quijote y por el mundo, en definitiva, de Cervantes. Like she does, oh she does, yes she does. And if somebody loved me like she does, how she do me, oh she do me. And oh, don't let me down. It's a love that lasts forever. It's a love that will never pass. And oh, don't let me down. Don't let me down. Baby, don't let me down. La aventura nos guía, amigo Sancho. Pues ahí veo unos gigantes a quienes pienso quitar la vida. ¿Qué gigantes? Aquellos con los brazos blancos. Mire vuestra merced que aquellos no son gigantes, sino molinos de viento. Ellos son gigantes y si tienes miedo, apártate de ahí, ponte en oración. Mientras entro en fiera y desigual batalla. Aunque mováis más brazos que los del gigante briareo, me lo veréis de pagar. A vos me encomiendo, Dulcinea del Toboso. Non fuyades, cobardes y viles criaturas. ¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que eran molinos de viento? Calla, Sancho, que esto es obra del maligno Fastón que me persigue. ¡Señores cura y barbero! ¡Venid aquí, que os requiero! ¡Señores barbero y cura! ¡Venid aquí, con premura! ¡Señores cura y barbero! ¡Ya despertó el pueblo entero! ¡Buenos días, don Miguel! ¿Escribiendo tan temprano? Pues con una sola mano agota todo el papel. Menos mal que el turco infiel lo hizo manco y veterano en Lepanto y en Argel. Adelante, señor cura y señor don Nicolás. ¿Qué escribís por Satanás? Una insólita aventura. ¿De quién? De mi personaje. ¿Cuál es su nombre? Quijote. Que me afeiten el bigote si ese no es nombre de paja. No tal, querido barbero, pues es caballero andante y a lomos de Rocinante recorrerá el mundo entero creyendo
diciendo que son gigantes los molinos de su aldea, y su dama Dulcinea, y su criado, Cervantes. Pues Miguel, contadnos más a mí y a don Nicolás de este grueso manuscrito. ¿Podría leernos algo? No tengo tiempo, maldito, corre el tiempo como un galgo. Pero en verdad necesito un favor que os solicito para mi ingenioso hidalgo. ¿Qué os preocupa? Dios desvela. Habla. Somos todo y buenos amigos, os pido que os metáis en mi novela. ¿Verías? Yo, personaje nacido de vuestra tinta. Don Nicolás, tiene pinta de que haremos un gran viaje. No me planto. ¿Creéis? No me fío de este autor. Pero si eres el mejor escritor de este país. Pero dicen que el judío, que ir a las Indias quería, que robó en Andalucía y que su hija tiene un lío con un noble de Troya. Si venís, doy garantía de hablar de vuestra vacía. Ahora sí que me fío. Entrad presto en mi escritura. Vigilad al caballero, pues está loco y no quiero que lo mate su locura. ¡A tomar base! ¡Corre! ¡Vuela! ¡Haz ruido con la vihuela! Encended, cura, el momento, mi molinillo de viento, y veréis cómo este cuento se va volviendo novela. Bueno, hay una época relativamente poco conocida con respecto a la historia del libro, y si lo circunscribimos a Jerez, todavía menos conocida, ¿no? En general, la posguerra es un periodo muy poco conocido a nivel nacional, aunque desde fechas cercanas están saliendo una serie de estudios que nos dan ya una visión objetiva de la posguerra. Cuando nos referimos a la posguerra, nos referimos fundamentalmente al periodo que va del año 39 al 52, es decir, al año en que España firma los convenios de colaboración con los Estados Unidos y empieza el principio del fin del aislacionismo del régimen español. Pues bien, ese periodo de posguerra empieza ahora relativamente a conocerse. En Jerez no hay estudios que nos planteen el periodo de la posguerra de un punto de vista general y objetivo. Repetidamente nos tenemos que remitir a un estudio ya de hace 15 años de Diego Caro Cancela, ¿no? Con respecto al libro, bueno, fue una época, como ya digo, poco conocida, pero con respecto al mundo del libro muy poco conocida, porque ¿qué papel realizó en aquella época la Biblioteca Municipal de Jerez y el director de la Biblioteca Municipal cuando las nuevas autoridades que se implantan en el denominado territorio nacional empiezan a gobernar y empiezan a emitir una serie de decretos para controlar la libre circulación de ideas? ¿Qué es lo que pasa en Jerez? En otras partes de España hay una censura muy fuerte, hay una represión muy fuerte. El estamento bibliotecario, como también el estamento del profesorado, se ve muy influenciado, muy tocado por esa represión, pero de la misma manera que el estamento educativo se conoce a través de investigaciones qué es lo que pasó con él, en el estamento bibliotecario la información es muy escasa, ¿no? Hubo bibliotecarios fusilados, represaliados, que tuvieron que salir fuera del país. Y en Jerez no pasó nada de esto, es decir, el bibliotecario siguió al frente de la biblioteca y aparentemente todo siguió discurriendo normalmente, pero no discurrió tan normalmente. En Jerez se produce un fenómeno que es el de controlar los fondos bibliográficos que hay para ver si de alguna manera se infringe la nueva normativa con respecto al libro. Los libros se calificaban de tres maneras: libros pornográficos, libros que divulgaban ideas revolucionarias, socializantes, etcétera, y libros que, pese a su interés científico, literario, etcétera, podrían tener alguna carga de tipo liberal que fuera, según las nuevas autoridades, un inconveniente para que la accesibilidad del público fuera general, ¿no? Y esos libros había que controlarlos. Los dos primeros tipos de libros no había discusión, se destruían. El tercer tipo de libro se combinaba a las autoridades y al estamento bibliotecario a controlarlo en las bibliotecas, de tal manera que si había alguna persona, algún usuario interesado en este tipo de libros, pues había que justificar por qué se quería consultar. De tal manera que en las bibliotecas se crean lo que se llaman secciones de reservado. En Jerez la sección de reservado no es una sección física, es en el propio catálogo, en las propias fichas, hay algunos libros
que están señalados en la ficha que no sería conveniente el consultarlo. Manuel Esteve permaneció al frente de la Biblioteca Municipal, no fue represaliado, fue una persona de ideas relativamente conservadoras y no sospechosa para las nuevas autoridades, pero evidentemente todo bibliotecario estaba bajo sospecha, era el que controlaba los fondos bibliográficos y debía atenerse estrictamente a las directrices de las nuevas autoridades. Creemos firmemente, creo firmemente en ello, de que Manuel Esteve fue un muro de contención en Jerez para que la colección tan importante que se conserva en la Biblioteca Municipal, o se conservaba en aquel momento, haya llegado hasta nosotros. ¿Por qué? Porque en otros sitios la desaparición del bibliotecario por represión, porque emigró, porque fue fusilado, etcétera, significó la entrada en las bibliotecas municipales o en bibliotecas públicas de comisiones que entraron a saco en los fondos bibliográficos e hicieron unos expurgos que significó en muchos casos la desaparición de las propias bibliotecas. La existencia del bibliotecario en Jerez significó un muro, como decía antes, de contención. No se destruyó nada del fondo bibliográfico conservado en la Biblioteca Municipal, aunque el pero fue que la Biblioteca Municipal formó parte de el elemento, la pieza necesaria en el elemento represivo de control de otros fondos públicos de la ciudad de Jerez. ¿Cómo? Pues cuando se hacía una intervención en alguna librería, en alguna editorial, etcétera, de la ciudad, en alguna biblioteca privada, y se decidía que determinados libros no eran convenientes que estuvieran para la venta, para la consulta o para el disfrute del particular que era propietario, esos libros se expropiaban y pasaban a la Biblioteca Municipal. Y en la Biblioteca Municipal una comisión de expertos, entre comillas, era la que decidía si esos libros serían destruidos o serían conservados en la biblioteca, o, como algunos documentos nos llevan a pensar, empezarían a formar parte de una especie de comercio ilícito del libro patrimonial, que significó de que algunas grandes colecciones privadas de determinados personajes de la época crecieran tanto y fueran tan importantes años después gracias a estas, digamos, intervenciones en bibliotecas privadas, estas expropiaciones que, como digo, de una manera ilícita fueron a engrosar otras bibliotecas, pero de una manera ilegal. Ese es el cogollo, digamos, de los años 40 y de la dificultad, por un lado, de conocer determinados datos sobre el mundo del libro, pero realmente empezamos a vislumbrar y a conocer con datos cuál fue el papel del bibliotecario y cuál fue el papel de la Biblioteca Municipal en estos años tan difíciles de la posguerra, que fueron, como les decía antes, desde el año 39 al año 52. España sale de una guerra y se encuentra con un panorama internacional muy poco propicio para que el país salga de ese desastre en el que se ha visto inmerso hasta el año 39. El resto de los países se ven metidos en una guerra mundial que luego resultaría ser la más destructiva que ha visto la historia. En países fuera de nuestras fronteras, antes del estallido de la guerra mundial, se observa algo que luego pasará durante la guerra civil en España, ¿no? Control de la libre circulación de las ideas, pasa en Rusia, pasa en la Italia fascista, pasa en la Alemania donde asciende Hitler, y pasará en la España del bando nacional, ¿no? No es algo novedoso en la historia. Si empezamos a retrotraernos desde tiempos muy lejanos y muy antiguos, cuando surge un régimen de manera abrupta, sobre todo impuesto por las armas, uno de los principales capítulos y prioritarios que realizará será el control de la libre circulación de las ideas, y por tanto esto afecta a la prensa libre, afecta al mundo del libro, afecta a los nuevos medios de comunicación en aquella época, que eran fundamentalmente la radio y el cine, etcétera. Por tanto, se producen destrucciones, evidentemente, se produjeron muchas destrucciones en nuestro país, y afortunadamente en la ciudad de Jerez, en la mayor colección bibliográfica existente,
que era la biblioteca municipal, por las razones que fuera, por las razones que hemos apuntado anteriormente, esa destrucción no se llevó a efecto como en otras ciudades. Fue una de cal y otra de arena. Manuel Esteve, el bibliotecario del momento, no era un héroe, pero creemos que su profesionalidad y su gran capacidad intelectual le llevó a ver que esa manera de plegarse como se plegó al final redundaría en beneficio de la conservación del patrimonio bibliográfico de la ciudad, y creemos que eso se lo tenemos que agradecer. El libro siempre ha sido utilizado en muchas, bueno, siempre, en algunas ocasiones como un arma, ¿no? Hay algunos políticos que incluso se han jactado de decir que el libro debe ser utilizado como un arma contra todo tipo de enemigos. Claro, la utilización del libro de esa manera pues nos hace un poco hasta temblar, ¿no? Esa frase en concreto que yo acabo de decir es de Julián P. Martín, jerezano, que fue el primer director del Instituto Nacional del Libro en el año 39, y que, salvo la creación de la Feria del Libro en Madrid, no fue realmente un personaje, digamos, a echar de menos en cuanto a sus iniciativas en favor del libro, ¿no? El libro lo entendió, por las circunstancias políticas que vivía el país en el momento, como un arma, más como un elemento, digamos, de unión y de difusión de distintos tipos de ideas, de distintos tipos de ideologías, de distintos tipos de culturas, etcétera, ¿no? Por tanto, el libro no es peligroso, pero en determinados momentos de la historia, lamentablemente, por algunos personajes ha sido considerado un elemento peligroso y que había que controlar. Bueno, El Quijote no creo que sea un libro peligroso, aunque hay una escena del Quijote donde se queman libros de caballería, ¿no? Por cierto, un elemento también lamentablemente muy repetido a lo largo de la historia, la quema de libros, ¿no? La quema de libros no es una cosa relativamente reciente o que pasó en la Alemania nazi, ¿no? Pasó en la historia europea muy cercana, como fue la guerra de Serbia, ¿no? La destrucción de la biblioteca de Sarajevo todavía nos queda en el recuerdo a muchas personas relacionadas con el mundo de la cultura o el mundo del libro. El Quijote evidentemente no es un libro peligroso y es un libro vigente y que celebramos año tras año, no solamente en nuestro país afortunadamente, sino en todo el mundo, ¿no? El 23 de abril. La biblioteca, después de 143 años, ha tenido siempre, como no podía ser de otra manera, momentos de alza y momentos bajos, ¿no? Actualmente, bueno, la biblioteca realiza, digamos, su cometido diario, que es el disponer sus instalaciones y sus fondos bibliográficos para la ciudadanía, da todos los servicios que la normativa vigente nos obliga, es decir, tenemos los servicios de biblioteca infantil y juvenil, de prensa, de hemeroteca, de accesibilidad a Internet de forma gratuita, de wifi, de actividades culturales, de sala de investigadores, etcétera. Pero, siempre hay un pero, siempre la cultura necesita más medios de los que normalmente tenemos, tanto en épocas de vacas flacas como en épocas de vacas gordas. La cultura siempre, yo creo que nadie me puede contradecir, es un poco la hermanita pobre o la cenicienta, tanto en las épocas de bonanza como en las épocas depresivas, ¿no? Como puede ser la actual, y por tanto reclamamos más medios para realizar lo mejor posible cara a la ciudadanía las actividades que nos son propias. Actualmente estamos inmersos en una etapa de transición donde intentamos recuperar el grado de servicios bibliotecarios que existió hasta el año 2012, donde teníamos una plantilla de personal suficiente. Ahora, lamentablemente, no tenemos esa plantilla de personal en el número que sería adecuado y, por tanto, estamos en esa lucha, ¿no? En un periodo de transición que yo creo que terminará felizmente y que permitirá que no solamente la Biblioteca Central,
que cumple sus horarios, que da todos los servicios, como decía anteriormente, y como no podía hacer de otra manera, pero recuperar el número de servicios y de horas perdidas desde el año 2012 en la red de bibliotecas municipales, es decir, en los servicios de distrito, en las bibliotecas de distrito, que es donde tenemos más deficiencias y las reconocemos, pero también reconocemos que se están haciendo intentos serios para que en el menor tiempo posible podamos cumplir los servicios al 100% en esa red bibliotecaria de distrito, que es actualmente la que está en un periodo no precisamente más álgido de su historia. Pero señor, ¿dónde va? Mire que son molinos y le machacarán la cabeza. Non fuyades, cobardes y viles criaturas. ¡Vuelva! ¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que eran molinos de viento? Vaya delirio, Miguel. Dejad que la tinta brote. Retratadnos al Quijote con vuestro ilustre pincel. Este hidalgo, llamado Alonso Quijano, o Quijada, o Quesada, este hidalgo, digo, los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballerías y se enfrascó tanto en su lectura que se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de encantamientos, pendencias, batallas, desafíos, heridas, amores, tormentas y disparates imposibles. Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Así, del poco dormir y del mucho leer, nuestro hidalgo vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. ¡Hacerse caballero andante! Ir por todo el mundo a buscar aventuras. Desfacer agravios. Enderezar tuertos. Comparar doncellas. Cobrar eterno nombre y fama. Se imaginaba el pobre, ya coronado emperador del imperio ¡Qué trapisonda! Ser protagonista del mejor de todos los libros de caballería. Es tal su imaginación, tan demencial es su empeño, que sus propios libros son invisibles como un sueño. Señores Barbero y Cura, entrad en nuestra aventura. ¡libros de caballerías! Si su cerebro se seca en esta gran biblioteca, lo mejor, señor, sería echarnos todos al fuego. Vamos a verlos primero. Pues quizás, señor Barbero, el loco hidalgo manchego también tiene libros buenos. Tales libros, amigo, no se merecen castigo. Si bromáis ese veneno, si caéis en esta red, temo que vuestra merced también se volverá loco. Veamos solo unos pocos. No esperéis más. Y leed. La Galatera de Miguel de Cervantes. Escóndela bajo el brazo. No vaya a ser que nos vea quemando la Galatea y nos borre su plumazo. Amadís de Gaula. ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Benjamín de Gracia! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Valmeriz de Inglaterra! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡El boletín oficial del Estado! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡El Kama Sutra! ¡Pero qué no! 50 sombras de Grey. ¡Al fuego! ¡Al fuego! Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. ¡Al fuego! Las obras concretas de Pablo Coelho. ¡Al fuego! ¡Al fuego! El libro ese de Belén Esteban. ¡Al cirujano plástico! Lo primero que hizo Alonso Quijano fue limpiar unas viejas armas que habían sido de sus bisabuelos y llenas de moho. Largos siglos llevaban puestas en un rincón. Después fue a ver a su caballo, flaco, viejo y enfermo. ¿Qué nombre te pondré, querido Rocín? Ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid contigo se igualan. ¿Rocinero? No, Rocinario. Rocinante. Rocinante. Ahora debo hallarme escudero. Y el señor cura, Demasiado viejo. y el señor barbero, Demasiado bajito. Y aquel joven narrador de la aldea, gente de bien pero de muy pocas en la mollera llamado Pancho Lanzas, Lancho Lanzas, Sancho Panza. ¡Sancho Panza!
A quien buen árbol se arrima, le amanece más temprano. Más vale pájaro en mano que perro del hortelano. A mal tiempo buena cara, al pan pan y al vino vino. Este agua no beberé, porque no mueve molino. Ahora debo hallar una dama de la cual enamorarme. El ama de su hacienda. Demasiado vieja. Y su sobrina. Demasiado joven. Y aquella moza labradora natural del Toboso, ¿cómo se llamaba? Lorencilla. Aldonza Lorenzo. Pero debo hallarle un nombre de princesa. ¿Qué nombre le pondré? Aldonsina, Tobosina, Dulcinona, Dulcinea. Dulcinea. Bien puedes llamarte dichosa sobre las que viven en la tierra, oh bella entre las bellas Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener rendido a tu voluntad a un tan valiente caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha. Todo el mundo se atenga. Por favor, que alguien diga que Dulcinea es la más bella. Repetid conmigo. Dulcinea es la más bella. Dulcinea es la más bella. Dulcinea es la más bella. ¿Dónde estás, señora mía? Que no te duele mi mal. ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal? No me quejo más de mi dolor, porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas. Si es así, no tengo yo que replicar. Pero de mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga. Las quejas de un escudero no contravienen a la orden de la andante caballería. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea! Y has de saber, amigo Sancho, que fue costumbre de los caballeros andantes hacer a sus escuderos gobernadores de una ínsula. ¿Una ínsula? ¿De veras, señor? ¿Una ínsula entera para mí? Pero qué bondad y grandeza la suya. No sé si merezco ser su escudero. Yo, un recién llegado del campo y va usted, y lo primero que hace es ofrecerme una... ¿Y qué es una ínsula? Ínsula significa isla, Sancho. ¿Una ínsula? Si fuese rey de una ínsula, mi mujer Teresa Panza vendría a ser reina. Y mis hijos infantes. Mirad, por ahí van don Sancho Panza y doña Teresa Cascajo. Oh, qué bello jubón de terciopelo lleva su señoría, el ilustrísimo Panza. Y qué bien gobierna su ínsula. So.